10.000 agentes rodearon Soyapango en El Salvador, uno de los municipios más poblados del país y centro de actividad de las pandillas. Las fuerzas especiales entraron casa por casa cumpliendo la promesa del gobierno de extraer hasta el último pandillero. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados. Cuando se cumplen 8 meses del estado de emergencia, el presidente Nayib Bukele asegura tener ahora el control total de las zonas antes dominadas por las maras. Las medidas de seguridad tomadas durante la llamada guerra contra las pandillas son ampliamente aceptadas entre la población. Las presuntas violaciones contra los derechos humanos, denunciadas por organizaciones civiles, no parecen afectar la opinión pública. Una prueba es el alto nivel de aprobación del presidente Bukele. El propio presidente salvadoreño está siempre al pendiente de los comentarios sobre su política en las redes sociales. Incluso ha retuiteado publicaciones de Deutsche Welle. Lamentablemente, aún no nos ha concedido una entrevista, pese a varias solicitudes de nuestra parte. Estos diputados de su bancada alaban las medidas y al parecer no son muy abiertos a críticas. ¿Es el inicio del fin de la violencia de las bandas criminales en El Salvador, ahora que el gobierno dice tener el control territorial del país? ¿Cuánto tiempo más durará el estado de excepción? ¿Y por qué la mayoría de la población acepta estas polémicas medidas? Aquí te damos más contexto. La operación Extracción es parte del plan de control territorial del gobierno de Bukele que busca reprimir masivamente a las pandillas. A este plan se suma el estado de excepción aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 27 de marzo, luego de un sangriento fin de semana en el que 87 personas fueron asesinadas. En 8 meses de estado de excepción, el gobierno afirma que ha capturado a 59.307 pandilleros, desde cabecillas, sicarios, extorsionistas y colaboradores. Desde que Bukele llegó al poder en 2019, se ha visto una disminución de asesinatos en El Salvador. Según la Policía Nacional Civil, en 2015 hubo más de 6.600 homicidios. Luego del primer año de gobierno de Bukele, los homicidios bajaron drásticamente y hasta noviembre de este año, con el estado de excepción vigente, el número de homicidios es de 594. Y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Entonces, ¿llevar los homicidios a cero significa más seguridad? Está dando, digamos, con el estado de excepción, lo que se ha hecho es que se ha logrado capturar a los visibles de las pandillas. Eso sí se ha logrado capturar, reducir los homicidios. Pero el estado de excepción no es como lo que nos va a traer paz. Human Rights Watch y Amnistía Internacional presentaron informes documentando casos en los que se demuestran violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha realizado una misión de investigación de crisis en el país debido a la situación grave que se está viviendo, y lo que hemos encontrado es evidencia de detenciones arbitrarias, de violaciones masivas al debido proceso y también de malos tratos y tortura. En términos de detenciones arbitrarias, lo que estamos viendo es una situación en que las personas están siendo detenidas únicamente por tener tatuajes o por vivir en zonas marginadas donde tradicionalmente operan las pandillas, pero no existe necesariamente evidencia de que estas personas forman parte de estructuras criminales. Los pandilleros son considerados terroristas por el gobierno salvadoreño y cualquier actividad relacionada con ellos es tipificada como terrorismo. Por lo tanto, el gobierno justifica las duras medidas. El gobierno de Nayib Bukele escaló el conflicto entre las pandillas. La pandilla y el gobierno le escaló a niveles ya donde se le declaró la guerra. Y esta declaración de guerra está contemplada dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según la versión ya el enfoque, sino que se ve como una amenaza, como un grupo terrorista. Por lo tanto, el enfoque y la dinámica de intervención es distinta. Y ahí se explica por qué los cercos militares y por qué las intervenciones en las comunidades. Pero combatir a las pandillas en El Salvador es una tarea complicada. Las maras son, después de todo, resultado de la violencia estructural que existe en el país. Y la gente prefiere esconder su fracaso social, porque las pandillas, quieras o no, salieron de nuestra sociedad también. Ahora no queda más que meterlos a la cárcel. Y como sociedad no nos vamos a hacer cargo de esa violencia directa que ellos generaron. Pero abajo de esa violencia de pandillas está la violencia estructural,
que son todo el sistema que lleva a niños, a jóvenes, a meterse en temas de violencia, a ser victimarios como también víctimas. Los que apoyan las medidas afirman que son necesarias para proteger a la población y que el único camino es apartar a los pandilleros de la sociedad. Entonces, ¿qué espacio hay para el diálogo o las políticas de reinserción social? Un llamado de atención a la comunidad internacional para revisar los programas que se hicieron, porque se ha destinado mucho dinero, muchos fondos que se intentaron en los programas de reinserción, pero los modelos como que fallaron. Lo que hace una sociedad cuando se cansa de tanta violencia, si encuentra un factor que le permita reivindicación y una venganza social, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos una venganza social. El estado de excepción ha reducido la violencia pandillera y los homicidios. ¿Pero por cuánto tiempo es posible vivir en un estado de emergencia? El problema no solo es que las medidas han llevado a violaciones masivas de derechos humanos, sino también las medidas no atienden las causas raíces del problema. Solo el régimen de excepción solo es una política de encarcelamiento masivo, sin que realmente se atiendan como los problemas estructurales que existen dentro del país. Entonces, el encarcelamiento masivo de personas es una medida como totalmente insostenible para el país y no va a largo plazo a resolver el problema del pandillerismo que existe dentro de El Salvador. La seguridad siempre ha tenido rentabilidad política en los países donde hay mucha violencia. Entonces, si alguien les reduce la violencia, tiene rentabilidad. Entonces, esto va a llegar hasta la campaña política. Y luego también está lo otro. ¿Qué tanto el Estado va a tener recursos para sostener este tipo de intervenciones? Porque son extremadamente caras, pero también están todos los pandilleros capturados. ¿Quién va a sostener la alimentación, la manutención de estas personas? Las familias no creo, y el Estado tampoco tiene recursos. Entonces, ¿qué tan sostenibles son estas costosas medidas y qué pasará cuando